Bien, buenas noches para todos. Vamos a aprovechar el tiempo y de inmediato vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. Una vez más, agradecido de nuestro Señor de que nos haya dado la oportunidad de estar por segunda vez en este templo, en este tiempo de campaña, y esperando que el Señor en su gracia y misericordia pues tenga bien bendecirnos con la predicación de su palabra en esta noche. Juan capítulo 3, y vamos a leer probablemente el versículo más conocido de toda la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor, cuando contemplamos los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, y de manera muy especial cuando nosotros contemplamos tu gran amor con el que nos salvaste, tenemos que decir con el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre para que le visites? Gracias, oh Señor, porque sin nosotros merecerlo, y siendo tú tan grande y excelso, siendo nosotros tan simples criaturas, simples mortales, y no solamente simples mortales, sino enemigos tuyos, personas que nos habíamos rebelado contra ti, por tu amor, oh Señor, tú nos miraste, te fijaste en nosotros, y por medio de tu Hijo nos salvaste de una condenación segura, y nos diste, oh Dios del cielo, una herencia contigo en la gloria. Gracias nosotros te damos por ello. Y ahora que queremos hablar acerca de eso, nosotros te suplicamos para que, conforme a tu santa y divina voluntad, tú, oh Dios del cielo, nos haga consciente a nosotros cada vez más de esta gran realidad. Y aquellos que están aquí sin Cristo, oramos, oh Señor, para que puedan contemplarte como tú eres, y que de esa manera puedan venir a ti por medio de Cristo. Oramos y te pedimos estos favores en su nombre. Amén. La palabra de Dios declara que toda la Escritura es inspirada por Dios, de modo que no existe un pasaje de la Biblia que posea un grado de inspiración superior a otro pasaje. Hay una teoría en cuanto a la inspiración de las Escrituras, y es que hay pasajes de la Biblia que poseen grados de inspiración, o que hay pasajes que poseen un grado de inspiración superior a otros pasajes. Pero la Biblia declara que toda la Escritura es igualmente inspirada por Dios, y eso es lo que nosotros creemos. No hay un texto de la Biblia, repito, que posea un grado de inspiración superior a otro pasaje de la Escritura. Sin embargo, hay algunos pasajes de las Escrituras que por su contenido poseen un lugar especial en la revelación bíblica. Y Juan 3:16 es uno de esos pasajes. Podemos decir que este versículo es un resumen breve de todo el plan redentor de Dios revelado en su palabra escrita. Lutero llamó a este texto el Evangelio en miniatura. ¿Qué es Juan 3:16 según Lutero? Lutero decía que Juan 3:16 era el Evangelio en miniatura, porque todo el Evangelio nosotros podemos resumirlo en este versículo. En Juan 3:16 está resumido todo el mensaje del Evangelio. Este versículo describe un amor tan inmenso que es capaz de salvar al más vil pecador. Y hay 4 preguntas que yo quiero hacerle a nuestro texto
en el presente sermón en esta noche. Básicamente eso es lo que voy a hacer. 4 preguntas que yo quiero hacerle al texto, sobre la base de ese tema, el inmenso amor. Y la primera pregunta que yo quiero hacer es: ¿quién es el que manifiesta este amor? ¿Quién es el sujeto que posee y manifiesta este amor? Y nuestro texto responde, versículo 16, porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios. Y probablemente algunos de ustedes se estarán preguntando, pero ¿qué tiene eso de relevancia? Porque eso está muy obvio en el pasaje, que es Dios el que ama, que es Dios el que ha manifestado este amor. Así que eso no tiene nada de importancia, y quizás alguno de ustedes dice: no me parece que sea necesario que usted tome tiempo para explicar ese asunto. No se necesita que usted dedique un encabezado a explicar quién es el que posee este amor, porque eso es muy evidente. De hecho, si usted toma tiempo para explicar eso, eso es una ofensa para mí. Usted está ofendiendo mi inteligencia, porque eso es demasiado evidente, que Dios es el que posee ese amor. No es tan simple como parece. Nosotros pudiéramos pasar eso por alto, y de hecho mucha gente lo pasa por alto, pero me parece que eso es sumamente relevante. Nuestro texto dice claramente que el sujeto que posee y manifiesta este amor es Dios. Ahora bien, uno de los parámetros para nosotros medir el tamaño del amor reside precisamente en la persona que ama. El tamaño del amor, cuando nosotros lo vamos a medir, no es el único parámetro, pero uno de los parámetros para nosotros medir el tamaño del amor reside en la persona que ama. Por ejemplo, no es lo mismo el amor de un desconocido que el amor de un amigo. Si un desconocido se acerca y le dice: yo te amo, es lo mismo que si un amigo suyo íntimo se acerca y le dice: ¿cuánto te amo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La persona que te está manifestando el amor. Es la persona. Eso es lo que hace la diferencia entre un amor y otro. No es lo mismo que un tío te diga: yo te amo, a que sean tus padres que te digan: yo te amo. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Y dónde está la diferencia? En la persona que está manifestando el amor. ¿Ven entonces que no es lo mismo? No es lo mismo el amor de un cliente de la empresa que el amor del dueño de la empresa. Es lo mismo que un cliente de la empresa te diga: yo te amo, a que el dueño te diga, el dueño de la empresa para la que tú trabajas te diga: yo te amo, tú no sabes cuánto te aprecio. Es lo mismo. Es lo mismo que el presidente de la Junta de Vecinos te diga: yo te amo, a que te lo diga el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es lo mismo. Ambos están manifestando el amor, pero el tamaño del amor reside en la persona que ama. No sé si entienden eso. ¿Y quién es el que nos dice aquí que amó? Es Dios. Ahora, ¿quién es Dios? Dios no es un concepto abstracto, como muchas personas suponen. Hay muchas personas que ven el mundo, ven un dualismo en el mundo. Una batalla, una lucha entre el bien y el mal, el yin y el yang. Y obviamente que Dios es el que representa a ese bien, pero ese Dios, desde esa perspectiva, es un concepto abstracto, es una fuerza, una energía. No, ese no es el Dios de la Biblia. Dios tampoco es un ser que creó este universo y en un momento determinado este universo se le escapó de la mano y Él no se inmiscuye en los asuntos de este universo porque Él no puede controlar este universo. Eso es lo que plantea el deísmo finito. Ese no es el Dios de la Biblia. Por el contrario, este Dios es un ser infinitamente santo, es un ser poderoso, es infinitamente poderoso, este es un ser excelso, este es un ser majestuoso. Es ese Dios el que nos dice a nosotros que amó. Un ser excelso.
extraordinariamente excelso, majestuoso. Es ese ser el que nos dice que amó aquí. Isaías lo describe con esta palabra. Vayan a Isaías capítulo 40. Para que tengan una idea de lo que Isaías, o cómo Isaías describe a este Dios. Y es interesante porque en este pasaje Isaías está comparando a Dios con los dioses falsos. Y miren lo que dice el profeta aquí. Isaías capítulo 40, versículo 12. Esto es solamente para describir quién es este Dios, su grandeza, y para diferenciarlo de los dioses falsos. Isaías pregunta, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y ahora pregunta el profeta, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? ¿Pueden ver la descripción que está haciendo aquí el profeta de ese Dios? Digo, nosotros nos acostumbramos tanto a esa palabra Dios, 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 que hasta para nosotros los creyentes esto pierde significado. Muchos de nosotros que profesamos ser cristianos, que leemos la Biblia, que hemos sido salvos, realmente no nos hemos detenido a pensar en la grandeza de este Dios. Fíjense cómo Isaías lo está describiendo aquí. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? En otras palabras, hay mucha agua en el planeta. Una 3/4 partes del planeta está formado por agua. ¿Sí o no? Y el profeta está diciendo, a Dios toda el agua que existe en todos los océanos le cabe en el hueco de su mano. Mire el hueco que se le hace ahí. Cuando usted hace así, ahí le cabe a Dios. Ahí. Toda esa agua le cabe ahí a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Y el cielo es extenso. El cielo es extenso. La vista se pierde cuando usted mira. Se pierde. Dice que él lo midió con su palmo. Los cielos él lo midió con su palmo. Hay mucho polvo en la tierra. Hay mucho polvo. Él lo juntó todo y lo recogió con 3 dedos. Todo el polvo que existe en el globo terráqueo, con tres dedos él lo cogió. Todo el polvo. Eso es lo que está diciendo aquí. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y estas son preguntas retóricas cuya respuesta obvia es nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Hay naciones poderosas, ¿sí o no? Siempre las ha habido. ¿Sí o no? Para Dios son como la gota de agua que se cae del cubo. Ahora, yo no sé cuando usted está cargando una cubeta de agua y se le cae una gota de agua, si usted se detiene a recoger esa gota de agua, ¡ay! Se me cayó una gota de agua. ¿Usted hace eso? No. Eso es insignificante. Eso no tiene ningún valor. Nadie se detiene a hacer eso. Nadie se lamenta por eso, porque se le cayó una gota de agua del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Tú puedes juntar todos los animales y puedes juntar todos los árboles del Líbano, tú lo puedes juntar todo para hacer un fuego y para ofrecerle sacrificio a Dios. Eso no basta para él, porque él es demasiado grande. Eso es lo que le está diciendo.
como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y ahora el profeta pregunta: ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondré que lo represente fielmente? La idea. Ninguna. No entendemos nosotros a este Dios. Realmente no lo conocemos. No lo conocemos. Y el profeta dice algo más, versículo 21. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, saltamontes. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Y ahora vuelve y pregunta, en este caso Dios, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Ese ser que Isaías describe aquí, ese es el que Juan dice que amó. El ser más grande, el más excelso, el majestuoso, ese ser fue el que amó. No es cualquiera, mi amigo. El que dice el texto que te amó es Dios. El Dios que te creó. Ese Dios es el que dice el texto que te amó. Ese ser es tan excelso, es tan grande, que cuando Salomón edificó el templo de Jerusalén, el primer templo, y Salomón lo está dedicando, en el primer libro de Reyes, versículo 22 al 24, Salomón describe brevemente a ese Dios, y luego en el versículo 27 Salomón se hace esta pregunta: ¿y es verdad que tú vas a morar en esta casa? O sea, siendo tú como eres tan excelso, tan grande, tan majestuoso, ¿es cierto, Señor, que tu presencia va a morar en esta casa? Salomón no lo creía. Él está dedicando el templo a Dios, y él dice: no, pero es que yo no creo que Dios va a hacer eso. Yo no creo que ese ser tan grande, tan majestuoso pueda morar ahí. Y nosotros, mis amados hermanos, no entendemos eso, no llegamos a comprenderlo. La palabra de Dios dice que Él mora en nosotros los creyentes. Él ha venido a hacer morada. El Dios Trino ha venido a vivir, a residir en nosotros. Pero nosotros no entendemos eso, no lo entendemos. O cuando venimos a la casa del Señor, que venimos a adorar al Señor, Él desciende en una forma especial para reunirse con su pueblo, y nosotros no entendemos que es Él el que viene a reunirse con nosotros. Porque no sabemos la grandeza de ese ser, no lo comprendemos del todo. Ese ser es el que dice que amó. El amor del que habla nuestro texto es grande, porque el Dios que lo manifiesta es grande. Por eso el amor es grande. ¿Y quiénes son el objeto de esta manifestación de amor? Es la segunda pregunta que quiero responder. Y otra vez más el texto responde. Vayan a Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. El amor de Dios es grande no solamente por el sujeto que manifiesta el amor, Dios, que es un ser grande, infinitamente excelso, majestuoso, sino también por el objeto de su amor. ¿A quién amó Dios? Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. El objeto de esta manifestación de amor es el mundo. Ahora bien, es importante aclarar que el amor que Juan describe aquí no es un amor cuantitativo, sino más bien un amor cualitativo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el énfasis del texto no es a cuánto Dios amó, sino más bien cómo Dios lo amó.
Ese es el punto. Ese es el énfasis. En palabras más sencillas, la grandeza del amor de Dios no depende del número de personas que Él amó, sino del estado moral de ese mundo que Él amó. Cuando las personas leen Juan 3:16, dice, Dios amó al mundo. ¿Y qué es el mundo? Todas las personas. Pero ese no es el énfasis de Juan 3:16. No es a eso que Juan está apuntando. Juan 3:16 no está apuntando a eso. El mundo, ¿qué es el mundo? Todas las personas, todos los individuos que han existido, que existen y que existirán. Y por eso el amor de Dios es un amor grande. No, ese no es el énfasis de Juan. El énfasis de Juan es que Dios amó a un mundo malo, a un mundo rebelde, a un mundo hostil, a un mundo contrario a Él. Ese es el énfasis. Así que el mundo en Juan 3:16 no se refiere a todas las personas que habitan el globo terráqueo, sino más bien a un sistema que está alienado de Dios, completamente opuesto a Él y a su palabra. Permítame darle dos argumentos para probar esto, porque es muy probable que algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero permítame darle dos argumentos para probar esto. En primer lugar, mi primer argumento es este: si medimos el amor de Dios en base a la cantidad de personas que Él ama, entonces su amor es pequeño. Esa sería nuestra conclusión, porque su amor sería medible. Y ahora el énfasis de Juan 3:16 es que el amor de Dios no se puede medir, que el amor de Dios es inmensurable. Fíjense que Él comienza diciendo, porque de tal manera. Es decir, el amor de Dios es un amor inmenso. El amor de Dios nadie lo puede medir. Si nosotros concluimos que el amor de Dios es grande porque amó a mucha gente, entonces su amor es medible. Se puede medir. Y en tal sentido, entonces no sería un amor inmensurable. Y podríamos concluir que el amor es un amor pequeño también. ¿Cuántos millones de personas hay en el planeta? 8.230 millones, según el último estudio que se hizo, creo que el último estudio el año pasado, en julio del año pasado. 8.230 millones de personas. Algo más, algo menos, porque a lo mejor hay alguno por ahí que esté escondido en alguna tribu salvaje, qué sé yo, en una zona de esa, en una selva, qué sé yo. Póngale 9.000 millones de personas por aquellos que están escondidos, que nadie sabe dónde están y que nadie sabe que existen. Entonces podemos medir el amor de Dios. Y el amor de Dios en ese sentido es un amor pequeño. Sin embargo, lo que Juan nos dice en nuestro texto es que el amor que Dios ha manifestado no se puede medir. No se puede medir. Es un amor inmensurable. Ahora, el segundo argumento que yo voy a dar aquí es que la mayoría de las veces que Juan utiliza la palabra mundo, la palabra griega cosmos, se refiere a él como un sistema que es enemigo de Dios. Si ustedes me acompañan al capítulo 15, Juan capítulo 15, dos pasajes solamente le voy a dar. Juan capítulo 15, versículo 18. Cuando nosotros adoptamos una interpretación de un texto, nuestra interpretación tiene que ser congruente con toda la Biblia. Si no es congruente con toda la Biblia y de manera muy especial con el mismo autor que escribe y al que estamos interpretando, entonces eso significa que nuestra interpretación es incorrecta. Juan capítulo 15, versículo 18. Jesús dice, si el mundo os aborrece, y
Y la palabra mundo aquí es cosmos también, la misma palabra de Juan 3:16. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, ¿en qué sentido Juan está utilizando la palabra mundo aquí? Oh, pastor, mundo es todo el mundo, todas las personas que habitan el planeta. ¿Es verdad que todo el mundo te aborrece? Eso es verdad. Eso es verdad que toda la gente que habita en el planeta te aborrece. Eso es verdad. No, eso no es verdad. Eso no es cierto. Ven, Jesús está utilizando aquí la palabra mundo, y como Juan la utiliza aquí en su evangelio, es hablando de ese mundo que es enemigo de Dios, de ese mundo que es hostil a Dios, de ese mundo que es contrario a Dios. Es un sistema, el sistema que impera en este mundo. Primera de Juan, capítulo 2. No es el evangelio, pero es el mismo autor. Primera de Juan, capítulo 2. Y versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, al cosmos. Espérate. Si el mundo se refiere a todas las personas, entonces Dios me está diciendo que no ame a nadie. Eso es lo que Juan está diciendo. Que no ame a nadie, eso es lo que él me está diciendo. Que no ame a nadie, que yo no debo amar a nadie. Ahora, eso contradice la clara enseñanza de la Escritura. El primer mandamiento es amar al Señor con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Y el segundo mandamiento es semejante. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Cualquier persona. Y él te está diciendo ahora, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y te lo voy a especificar ahora, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y pueden ver ahí el contraste otra vez? ¿Pueden ver el contraste? Como Cristo lo dijo, si el mundo los aborrece a ustedes, no se sorprendan, a mí me aborrecieron antes que a ustedes. El amor de Dios es grande porque fue capaz de amar a un mundo malo, a un mundo que era enemigo de él. Por eso el amor de Dios es grande. Así que hemos visto entonces quién es el sujeto que posee y manifiesta este amor. En segundo lugar, hemos visto quiénes son, o quién es, o qué es el objeto de su amor: el mundo. Tercera pregunta: ¿cómo Dios manifestó este amor hacia el mundo? Juan 3:16 responde otra vez. Acuérdense que haciéndole pregunta a nuestro texto que estamos. Y Juan responde: porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí viene, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo Dios amó al mundo? ¿Cómo Dios manifestó ese amor hacia el mundo? ¿Cómo? Entregando a su Hijo unigénito. Dios manifestó este amor hacia el mundo entregando a su Hijo único, a su Hijo unigénito. La mayor prueba del amor es cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar aquello que nos importa, aquello que nosotros queremos, aquello que nosotros amamos, aquello que es valioso para nosotros, y estamos dispuestos a sacrificar eso para nosotros beneficiar al objeto amado. Ahí es donde se manifiesta realmente el amor. Yo te puedo decir que te amo, pero si yo no estoy dispuesto a hacer eso, si yo no estoy dispuesto a sacrificarme por ti, a sacrificar mis intereses, a sacrificar lo que me gusta, lo que me agrada, a sacrificarme yo mismo, a sacrificar lo que es valioso para mí, si yo no estoy dispuesto a hacer eso, entonces yo no te amo. Realmente no te amo. Te estoy amando de palabras, pero no te estoy amando de hechos.
Y eso es lo que la Biblia nos dice aquí de Dios. La Biblia no solamente declara que Dios amó al mundo, la Biblia nos muestra cómo Dios manifestó ese amor, expresó ese amor con hechos concretos. Dios amó, Dios entregó, y no entregó lo que no le importaba. Dios entregó lo más importante para él, su Hijo unigénito. He aquí un contraste que muestra la mayor expresión de amor. Un ser que sacrifica su único hijo para beneficiar a un mundo que lo odia. No es solamente que Dios sacrificó lo que más amaba, es que Dios lo dio por algo que realmente, por algo que lo odiaba a él. O sea, ese es el punto. El apóstol Pablo lo expresa con esta palabra, Romanos capítulo 5. Miren cómo Pablo lo expresa. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Dice Pablo, porque, Romanos 5, 6 al 8, dice él, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y esa expresión o esa palabra ahí, débiles, eso es cuando nosotros éramos impíos, cuando nosotros éramos malos, esa es la idea. No es que nos faltaba cuchara, éramos débiles porque estábamos débiles, que no comíamos y ese tipo de cosas, no es la idea. La idea es cuando nosotros éramos malos, esa es la idea. Cuando aún éramos débiles y no podíamos salvarnos por nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, hay personas como que usted dice, óyeme, yo por ti fácilmente pierdo la vida. Yo por ti pierdo la vida. Si yo veo que una bala va hacia donde ti, yo soy capaz de cruzarme en el medio para que se me pegue a mí la bala. Y quizás usted está dispuesto a hacer eso por algunas personas que son contadas con los dedos de la mano probablemente y le sobren. Muy probable. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero ahora él dice en el versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ven el énfasis? ¿Ven el énfasis? ¿Cuál es el énfasis? El amor de Dios es tan grande que fue capaz de sacrificar a su Hijo por un grupo de personas que no lo merecían. Por un grupo de personas que merecían todo lo contrario. Permítanme ilustrárselo de la siguiente manera. Imagínense que esta noche, en la madrugada, unos delincuentes penetran en su casa. Violan a su esposa, violan a sus hijas, le golpean y se llevan todas sus pertenencias. Y usted vive un momento que lo dejará traumado por el resto de su vida. La semana siguiente, esos mismos delincuentes, esos 3 delincuentes que penetraron en su casa e hicieron todo eso, son diagnosticados con una enfermedad. Con una enfermedad que los va a matar a lo sumo en una semana. Pero alguien le dice a usted que la cura
para salvar la vida de esos 3 delincuentes reside en el hecho de que usted sacrifique uno de sus hijos. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Ven, mis hermanos? ¿Ven? Aquí tiene Dios a un grupo de rebeldes. Aquí tiene Dios delante de sí a un grupo de personas que lo han ofendido. Un grupo de personas que se ha rebelado abiertamente contra Él, que camina de espaldas a Él, que no quiere venir en pos de Él, que no quiere servirle, que no quiere adorarlo, que han proclamado su independencia. Y Dios va detrás de ese grupo de personas y sacrifica su propio hijo para hacerle bien a esas personas. Por eso en la cruz Cristo oró, y oró pidiendo perdón por sus propios asesinos. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. El amor de Dios es inmensamente grande, porque el Dios que ama es grande, pero su amor es grande porque el mundo que Él amó es un mundo malo. Pero el amor de Dios es grande porque Él sacrificó a su propio Hijo. La manera como Él manifestó ese amor es una expresión, la mayor expresión de amor. Sacrificó a su Hijo unigénito para beneficiar a aquellos que no lo merecían. ¿Y cuál es el propósito de esta manifestación de amor? Esa es la cuarta pregunta. Así que como pueden ver, ya estamos cerrando. Eso es lo bueno de anunciar los encabezados. A veces eso es favorable, a veces no es favorable. Y ya usted sabe que estamos cerrando. ¿Cuál es el propósito de esta manifestación de amor? Juan 3:16, una vez más, Él es el que nos responde. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta manifestación de amor de nuestro texto tiene un propósito negativo y tiene un propósito positivo. Veamos el propósito negativo. Dios manifestó su gran amor en Cristo para que todo aquel que cree en Él, en Cristo, no se pierda. Ese es el aspecto negativo del propósito de esta manifestación de amor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay una condenación que te aguarda cuando tú atravieses el umbral de la muerte. Esa condenación es una condenación segura para ti, a menos que suceda algo en tu vida. Pero es segura. Un día te vas a enfrentar con la muerte, ya sea más tarde, ya sea más temprano. Eso es una realidad ineludible. Nadie ha podido evitar esa cita. Nadie llega tarde. Usted llega tarde al templo a adorar, pero a esa cita usted no llegará tarde a esa cita. Nadie podrá evadirla. Nadie podrá burlarla. Nadie la puede burlar. Absolutamente nadie. Cuando ella se presente, usted no podrá evitarla. Es una realidad. Y esa muerte te llevará a una condenación. Inmediatamente te llevará a una condenación. Y vas a guardar ahí hasta el día del juicio final, donde entonces se te dará una sentencia definitiva. Y esa sentencia entonces será una condenación eterna. Y vas a estar en un lugar de tormentos por toda la eternidad. La palabra de Dios dice en la parábola de Lázaro, del rico y Lázaro, que murió el rico y fue sepultado. Instantáneamente dice que abrió los ojos
estando en un lugar de tormentos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Murió, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Inmediatamente, el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y cuando Pablo dice la paga del pecado es muerte, no se está refiriendo ahí a la muerte física, él se está refiriendo a la muerte eterna, porque la contraparte del versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que hay que suplir ahí ese adjetivo a la muerte. Y debemos decir ahí, la paga del pecado es muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la contraparte. El pecado te llevará a una condenación eterna. Y no puedes hacer nada por ti mismo, mi amigo, para cambiar tu situación, más que aferrarte a este gran amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Amén. Es lo único que puedes hacer. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la parte negativa. Pero aquí viene el aspecto positivo. Dios manifestó su gran amor en Cristo para que todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna. Amén. Y este es, me parece, el clímax de nuestro texto. Si Dios solo nos libra de la condenación y nada más, eso sería un acto de bondad, pero no manifestaría el gran amor de Dios. No sería una manifestación del gran amor de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque si Dios solamente nos libra del infierno, pero de repente morimos y desaparecemos, si somos aniquilados, entonces creo que no hay mucha diferencia, o habrá mucha diferencia entre nosotros y los animales. ¿Qué diferencia hay entre ti y un ratón? ¿O qué diferencia hay entre mí y una cucaracha? No veo tanta diferencia si somos aniquilados. ¿Qué diferencia hay entre ti y un perro? Entre ti y un burro. No veo ninguna diferencia. O sea, si morimos, está bien, no fuimos al infierno, pero morimos y desaparecemos, somos aniquilados. ¿Cuál es la diferencia? Porque pregunto, ¿a dónde van, qué sé yo, los mosquitos, por ejemplo, cuando tú lo matas, que le da una palmada, ¡pam!, y lo matas? ¿Dónde van los mosquitos? ¿Dónde van? ¿Dónde van ellos? ¿Dónde van? ¿Dónde van los perros? ¿Dónde van los gatos? Ahora que la gente está humanizando los animales, ¿verdad? Hay que preguntarse por eso. ¿Dónde van ellos cuando mueren? ¿Dónde van? No habrá mucha diferencia. Pero por el otro lado, imagínense que Dios no nos manda al infierno. Perfecto, no nos mandó al infierno. Y nos deja viviendo aquí por toda la eternidad, en la situación en la que nosotros vivimos. Mi hermano, eso sería una condenación. Eso sería una condenación para nosotros. Vivir en este mundo caído, sujeto a todos los problemas que nosotros tenemos en este mundo contaminado con el pecado, y nosotros también como parte de ese mundo. Eso sería para nosotros una desgracia. Así que no se trata únicamente del aspecto negativo de ven a Cristo para que te libre de la condenación. No se trata de eso. Y por eso es que la Biblia no lo deja ahí. Y te dice, más tenga, por el contrario, tenga vida eterna. Porque esto es lo grandioso. Y esta es la expresión, la manifestación de ese gran amor de Dios. No solamente que nos libra de una condenación segura, sino que nos lleva a la presencia de Él por toda la eternidad. Y ese es el énfasis de la Biblia. Ese es el énfasis de la Biblia. Por eso cuando aquel ladrón le dijo a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cuál fue la respuesta de Cristo a esa petición? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el anhelo nuestro. Eso es lo glorioso, esa es la promesa gloriosa del Señor. Que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué Pablo ganaba si moría? Porque Pablo sabía que la muerte era su pasaje
para ir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Ese es el énfasis de la Biblia. El paraíso es el paraíso porque vamos a estar con Cristo. El cielo es el cielo porque Cristo está en el cielo. Y eso es lo glorioso y ese es el énfasis de la Biblia. La gente cree que va a ir a un lugar, qué sé yo, del espacio etéreo y allí va a estar con un arpa en la mano, saltando de una nube en otra nube. Y esa es la mentalidad que tiene la gente, qué sé yo, como de Disney, no sé, de Hollywood, qué sé yo, o de un cuento de hadas. Pero ese no es el énfasis de la Biblia. El énfasis de la Biblia es que vamos a estar con Cristo. Amén. Y donde Cristo esté, ese será el lugar glorioso, donde Él esté. Y eso es lo que queremos, estar con Cristo. Y esa es la vida, estar con Cristo. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y él dice, cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Amén. ¿Quién es la vida nuestra? Cristo es la vida nuestra. Amén. Y eso es lo que te ofrece el Señor. Déjenme traer algunas palabras de aplicación a modo de conclusión. Dos aplicaciones para los hermanos de la iglesia y dos aplicaciones para los amigos que nos están acompañando en esta noche. En primer lugar, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? Bueno, aprendemos que el inmensurable amor de Dios en Cristo debe desafiarnos a nosotros a vivir la vida cristiana con un amor vibrante. Hermanos amados de la Iglesia Bautista Fuente de Vida, si el Dios infinito te amó con un amor que desafía el entendimiento, si el Todopoderoso sacrificó lo más precioso que tenía por ti, entonces, ¿cómo puedes conformarte con una vida espiritual mediocre? ¿Cómo? Si Él dio lo mejor por ti, ¿cómo tú le vas a dar a Él lo que le sobra, lo que te sobra? Eso es una vida espiritual mediocre. Darle a Él lo mínimo, eso es una vida espiritual mediocre. Cuando Él entregó lo mejor que tenía por ti, lo más grande. ¿Cómo puedes seguir amando a este mundo? ¿Cómo puedes poner las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios? ¿Cómo? Si Él sacrificó lo mejor por ti. Como dice el himno, creo que 198, mi vida di por ti, ¿qué ofreces tú por mí? Esa es la pregunta. ¿Qué tú estás dando por mí? ¿Cómo puedes seguir viviendo como si Cristo no hubiera dado su sangre por ti? Como si no se hubiera sacrificado por ti. Hermanos, en estos tiempos queremos vivir en un cristianismo light. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que muchas congregaciones, muchas iglesias le ofrecen a la gente. Un cristianismo cómodo. Eso es lo que queremos vivir. Si me sobra el tiempo, si puedo. Si no me cuesta sacrificio. Pero imagínate que Cristo hubiese pensado como tú. No hubiese venido a esta tierra, no hubiese venido a este mundo y no hubiese ido a la cruz. Si Él hubiese pensado como tú y como yo. La grandeza del amor que recibiste exige la grandeza de tu entrega. El apóstol Pablo declara, 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si nosotros entendemos el amor de Cristo, manifestado en la cruz del Calvario por nosotros, si entendemos eso, eso tiene que presionarnos a vivir para Él.
tiene que presionarnos a vivir para Él. No el pastor de la iglesia, no el liderazgo de la iglesia, no, el amor de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros, si lo entendemos. Un amor inmenso demanda una consagración inmensa. No puedes recibir un amor así y ofrecerle a Dios migajas. Hoy es un llamado urgente a volver al primer amor. A rendirlo todo, a vivir en una santidad y devoción absoluta. En segundo lugar, mi segunda aplicación para los hermanos de la iglesia es que el inmenso amor de Dios en Cristo nos obliga a amar a un mundo que nos odia. Y esto parece que tampoco lo entendemos. Solemos identificarnos con aquellas personas que nos caen bien. Solemos identificarnos con aquellas personas que nos ayudan, que nos alaban, que aquella gente que son favorables para con nosotros. Y nos identificamos con esa persona. Pero hay personas que dicen, yo no quiero saber de fulano. Fulano me cae mal. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿A qué nosotros estamos llamados? ¿A qué estamos llamados nosotros? Si Dios amó a un mundo malo, amado hermano, tú y yo no podemos poner excusas para no amar a aquellas personas que nos rodean. Al vecino que es difícil, que no nos deja dormir con la bulla. La vecina que nos barre la basura y la pone al frente de la casa nuestra. Pues hay vecinos que son difíciles. No, pues tú verás, yo voy a resolver eso. Y le tiramos una verja ahí de 20 líneas de blog para ni siquiera verle la cara. Sí, a esos vecinos difíciles nosotros tenemos que amarlo. Porque es la manera como nosotros lo vamos a traer a Cristo. Es el testimonio que nosotros estamos llamados a darle a esas personas. A ese familiar rebelde, sí, a ese familiar rebelde, a ese familiar nosotros tenemos que amarlo. No solamente aquellos familiares que son buenos, aquellos familiares que son mansos, aquellos familiares que se identifican con nosotros, aquellos familiares, esos familiares difíciles. Y esos familiares entre nosotros que están en delincuencia, que están en vicio, esos familiares nosotros tenemos que amarlos. Nosotros tenemos que ir en busca de ellos. Porque fue a esos que Dios amó también. Al compañero de trabajo hostil, que te vive metiendo zancadilla, para él poder trascender a costa tuya. Sí, ese que le vive metiendo chisme al jefe de ti. Sí, porque todo eso es realidad, mis hermanos. O sea, digo, yo no sé si ustedes viven donde ustedes viven, pero donde yo vivo es así. Yo no sé dónde ustedes viven. Donde yo vivo es así. No sé dónde ustedes viven y no sé dónde ustedes trabajan. ¿Verdad? Pero en el mundo en el que yo vivo es así. La gente no suele trascender en base a su capacidad, a su habilidad. Y cuando tú trasciendes en la empresa, eso le genera envidia a ellos. Eso lo dice Salomón en Eclesiastés. Eso le genera envidia a ellos. Se sienten mal. El progreso tuyo ellos lo ven como una maldad. Para ellos, ese puesto era a mí que me tocaba. Mira, ahora le aumentaron a fulano y a mí no me aumentaron. Y la persona está bien hasta que te aumentan a ti. No protestaba, estaba bien hasta que se enteró de que a ti te aumentaron. Ya, es un problema. Y a veces el jefe dice, mira, yo te aumenté, pero eso me ha creado un problema aquí. Ya te voy a devolver, ya. No, te voy a devolver el aumento, no te voy a aumentar nada, porque eso me ha generado un problema, gente protestando. Y nosotros estamos llamados a amar a esos compañeros de trabajo que son hostiles, o compañeros de estudio. Al que te ofende sistemáticamente, estamos llamados a amar a esas personas.
Jesús dijo en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si tú amas a los que te aman, ¿qué tiene eso de especial? Los impíos hacen eso. Tú no estás haciendo nada extraordinario. No estás haciendo nada extraordinario. Los impíos hacen eso. Y si le hace bien a los que te hacen bien, los impíos hacen eso. No estás haciendo nada extraordinario. Lo extraordinario es cuando esa persona que no quiere saber de ti ve que tú le haces bien, ve que tú procuras su bien. Esa persona que no te saluda y ve que tú le saludas y que tú le tratas con amabilidad. Eso es extraordinario. Esa persona va a decir en un momento determinado: no, pero esta persona tiene que venir de Marte. ¿Qué sé yo? Tiene que venir de la Luna, no sé. Tiene que venir de algún planeta de eso. No es de aquí. Y es la manera entonces como tú lo vas a conducir a Cristo. No, yo soy de la tierra, lo que pasa es que Jesús me salvó. Dos aplicaciones para los amigos que están en medio nuestro. Si Dios te amó así, con este amor que hemos descrito y que hemos predicado, ¿cómo te atreves a seguir rechazándolo? Mi amigo, ¿cómo te atreves a seguir rechazando a Dios? A seguir rechazando ese amor que Dios ha mostrado y que muestra cada día para contigo. Oh, mi amigo que me escucha, Dios no te está pidiendo tu opinión. Dios te está ofreciendo a su Hijo. Él te está ofreciendo perdón. Él te está ofreciendo salvación. Si después de oír que el Dios infinito entregó lo más valioso que Él tenía por ti, tú sigues rechazándolo, si sigues rechazando ese amor, entonces tú no has entendido bien la seriedad de tu condición. No la has entendido. No has entendido que estás en una cuerda floja y en cualquier momento el viento va a soplar y te vas a caer en el vacío. No has entendido que estás bailando un bolero con la muerte y en cualquier momento la muerte te llevará. ¿No lo has entendido eso? ¿No lo has entendido? Y si te mueres en esa condición, no habrá escapatoria para ti. Oh, mi amigo, entiéndelo de una vez por todas. Yo quisiera poder meterme en tu mente para que tú puedas entender esto y lo puedas creer. Que ese Dios te ama, que ese Dios regaló lo mejor que tenía por ti, para salvarte, cuando tú no lo mereces. Y vas a seguir rechazando a ese Dios. Vas a seguir rechazando esa oferta de salvación, mi amigo. Finalmente, Dios te ofrece vida eterna, pero te corresponde a ti recibirla por la fe. Nadie, absolutamente nadie puede hacer eso por ti. Por eso es que dice: para que todo aquel que en Él cree, el que cree, el que la recibe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que deposita su confianza en Cristo. Nadie se puede convertir por ti. Nadie puede recibir esa vida eterna por ti. Eres tú que tienes que recibirla. Eres tú que tienes que decirle al Señor: oh Señor, gracias por ese regalo que tú me has dado. Yo no quiero seguir rechazando ese regalo. No voy a seguir rechazando ese regalo. Yo voy a aceptar ese regalo hoy que tú me ofreces y lo voy a recibir por la fe. Amén. Ese regalo precioso que tú me has dado. Tú eres un Dios demasiado bueno para yo seguir viviendo de espaldas a ti, solamente porque estoy aferrado o aferrada a mi vida de pecado, solamente porque hay cosas que yo no quiero dejar, solamente porque hay cosas que te desagradan, a las que yo no quiero renunciar. Oh Señor, voy a renunciar a esas cosas, voy a sacrificarme en ese sentido por mi bienestar y para tu gloria. Amigo, tú tienes una sola vida. Recuerda esto: tú no eres un gato ni una gata. Tú tienes una sola vida. Si es verdad que tienes 7, tú tienes una sola vida. Y si no aprovechas la oportunidad que Dios te da en esta vida,
no habrá para ti escapatoria. Hoy es un día bueno, es un día especial para ti. ¿Por qué? Porque hoy tú has escuchado la palabra de Dios y el Señor ha permitido que escuches esta predicación y este tema. Y como dice la Biblia, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Sí, yo me voy a convertir, pastor. Yo me voy a convertir. Usted verá, eso viene. Me voy a convertir. ¿Cuándo? Eso viene, pastor. Mañana. No, mi amigo, no lo dejes para mañana. Como alguien dijo, mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Y dice el autor, no importa cuán buenas sean tus intenciones y no importa cuán santas sean tus resoluciones, siempre y cuando estén fijadas para mañana, porque mañana es el día del diablo. Eso es lo que él quiere, que tú lo dejes para mañana. Es como el tipo del negocio, hoy no fío. Sí, ve mañana a buscar el fiado. Hoy él no fía, es mañana que él fía, porque mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Hoy la salvación está disponible para ti. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y como siempre decimos, Señor, solamente con muchas limitaciones la hemos expuesto y queremos suplicarte, oh Padre, que así como tú has estado con nosotros durante el tiempo de la exposición, oh Señor, ahora tú apliques tu palabra o la haya aplicado por medio de tu Espíritu Santo durante el tiempo de la exposición. Y queremos suplicarte, Señor, que los amigos que están aquí sin Cristo no abandonen este lugar, no abandonen este templo, oh Señor, sin antes venir a los pies de Cristo, sin entregarle su vida a Él, que no se vayan de aquí sin venir a ti, arrepentidos, Señor, confesando sus pecados y aceptando esa salvación que tú le ofreces, Señor, en Cristo, sobre la base de tu gran amor. Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que te deleita en misericordia, tú eres un Dios amplio en perdonar. Señor, perdona a aquellos que no son salvos. Señor, tráelos a la salvación como el tema de la campaña con lazos de amor. Oh Dios del cielo, te suplicamos que tú tengas de ellos misericordia. Te suplicamos que tú obres en sus mentes y que tú, Señor, enternezcas también sus corazones para que ellos puedan abrazar a Cristo por la fe. Padre, que no se vayan de aquí tal y como vinieron, que se vayan de aquí perdonados, que se vayan de aquí salvados. En Cristo Jesús nosotros te suplicamos y te pedimos estas cosas. Amén. Si el Espíritu Santo le habló, si el Espíritu Santo le convenció durante el tiempo de la predicación, acérquese a alguien, al pastor, liderazgo de la iglesia, el hermano que le invitó, la hermana que le invitó, una persona que usted le tenga confianza, conocida, a un servidor. Pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero aceptar ese amor de Dios. No se vaya de aquí como vino. Acérquese a alguien. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero yo no puedo confesar por ti, ni puedo creer por ti. Eres tú que tienes que creer y eres tú que tienes que confesar. El Señor le bendiga y gracias por su paciencia.